Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen de física del 2013 de las pruebas de acceso al ciclo formativo de grado superior de la Comunidad de Madrid. Es un examen, bueno, yo diría que normalito, típico, salvo quizá la primera, que es una pregunta de lentes. No es muy difícil, es fácil, pero no suelen poner mucho este tipo de preguntas. De hecho, yo creo que no sé si últimamente, en los últimos años, habrán puesto alguna otra. Por lo demás, la segunda pregunta sí es bastante, vamos a llamarle típica, de cargas eléctricas en reposo. La tercera es la típica de fuerzas, de vectores. Y la última de trabajo, energía, etcétera, etcétera. Pues vamos con la primera, que es yo creo que la más difícil de todas ellas, aunque ya digo, dentro de las cuestiones o problemas de lentes no es muy difícil. Se trata de una lente convergente, entonces yo voy a hacer un dibujo. A ver si me respeta. Bueno, vamos a ver. Una lente convergente. Se dibujan así. No hace falta dibujar la lente. Y ahora voy a poner los focos. Bueno, los focos que, por ejemplo, estén a 4 centímetros más o menos. Un foco F. El otro foco F. ¿Vale? O F y F', como queráis. Como no vamos a hacer cálculos, pues no hace falta ponerle F y F'. Entonces ahora vamos a hacer un dibujo, porque el primer apartado no se puede responder si no hacemos el esquema que nos piden en el segundo. Entonces yo pues voy a poner un objeto, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Un objeto se suele dibujar así. Y ahora vamos a dibujar los dos rayos. Primero, el rayo que llega paralelo a la lente, que sería este. Pasa por el foco F' en este caso, ¿vale? Porque el rayo va de izquierda a derecha. Entonces lo dibujamos. Este sería, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que dibujar otro rayo que pase por el foco F. En este caso, pues sería este. ¿Vale? Hacemos desde aquí hasta aquí. Y luego empezamos a dibujar un rayo. Este saldría paralelo, ¿de acuerdo? El rayo que pasa por el foco sale paralelo. Por lo tanto, lo vamos a dibujar. Bueno, más o menos.
Ahora, como veis, estos dos rayos así, según la dirección que siguen, son divergentes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sus proyecciones y ver dónde se cortan las proyecciones. Entonces hago una proyección primero de este, y luego de este. Se cortan aquí, pues aquí se formaría la imagen, ¿vale? Esto es la típica lente convergente, la típica lupa, que cuando ponemos un objeto dentro del foco lo vemos más grande, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería el esquema, ¿vale? Entonces ahora la imagen, pues la imagen es mayor, ¿de acuerdo? La imagen es mayor. La imagen es virtual, ¿por qué? Porque no se ha formado con los dos rayos. Los dos rayos eran divergentes, entonces no se juntaban nunca. Cuando se juntan estos dos rayos, este y este, ¿de acuerdo? Forman una imagen real, pero como hemos tenido que hacer una proyección de ellos, la imagen que se forma es virtual, ¿de acuerdo? Y la imagen es derecha, ¿por qué? Porque está en el mismo sentido que la que hemos dibujado. Bueno, pues ya está. Como ya os he dicho, el primero no es difícil, la complicación que tiene es que es un tanto atípico, ¿eh? Bueno, pues vamos con el siguiente, que es de electrostática. Son dos cargas, una positiva, otra negativa, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que esta es Q1 y esta es Q2. Bien, Q1 me dice que son 3 microcoulombios. Lo vamos a pasar a coulombios antes de nada. Esto es 3 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y Q2 me dicen que es menos un microcoulombio, es decir, menos 10 elevado a menos 6 coulombios. Y la distancia que la separa son 60 centímetros, es decir, 0,6 metros. Bien, pues ahora vamos a ver la fuerza que se ejercen entre ellas. Como una es positiva y otra es negativa, se atraen, ¿de acuerdo? Entonces se atraen ambas con una fuerza que tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero en sentido contrario. Esta sería, por ejemplo, la fuerza que ejerce la 2 sobre la 1 y esta sería la fuerza que ejerce la 1 sobre la 2, ¿de acuerdo? Entonces el módulo, que es lo que voy a calcular, es el mismo, ¿vale? No hace falta poner tantas fuerzas. El módulo, repito, voy a calcular el módulo. Entonces el módulo es la ley esta de Coulomb, ¿de acuerdo? Donde K es la constante que me la dan. Y ahora, importante, aquí estoy calculando el módulo, entonces no tengo que poner el signo de las fuerzas. El signo de las fuerzas ya lo he aplicado al poner el sentido, ¿de acuerdo? Si tuviésemos que dar el vector, ¿de acuerdo? Pues entonces sí, tendríamos que aplicar el signo negativo, ¿de acuerdo? Pero voy a calcular el módulo y luego la dirección y el sentido pues ya se ve en el dibujo. De todas formas, pues la escribimos y no pasa nada. Entonces sería 3 por 10 elevado a menos 6 por 1 por 10 elevado a menos 6.
partido por la distancia 0,6 al cuadrado. Bueno, pues haciendo unas cuentecitas, esto sale esto. Módulo. Dirección. La recta que une ambas cargas. Ya está. Además en el dibujo se ve, repito. Sentido. Pues el de la carga Q1 es un sentido hacia Q2, de la derecha en este caso. Sabéis si todo se ve en el dibujo. Y en la carga Q2 hacia Q1. ¿Vale? Si las quisiéramos poner en forma vectorial, pues diríamos F21, como va hacia la derecha, sería 0,075 I. Y F12, como va hacia la izquierda, sería menos 0,075 I. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí ya al darlo vectorialmente ya sí es más o menos, ya sí es positiva o negativa. Bueno, pues ya está. Ahora vamos a ver el siguiente apartado, que me dicen en qué punto se anula el potencial. Entonces vamos a coger un punto, por ejemplo el punto este, ¿de acuerdo? La distancia a la carga Q2 y la distancia a la carga Q1. Voy a llamar X, por ejemplo, a la distancia, voy a borrarlo de abajo, voy a llamar X a la distancia a la carga Q1, entonces a la distancia a Q2 será 0,6 menos X. Bien, este era el primer apartado. Entonces, el potencial en el punto P es la suma de los dos potenciales, el de la carga 1 y el de la carga 2. El de la carga 1 será K por Q1 partido por la distancia, que hemos llamado X, más el de la carga 2, K Q2 partido por la distancia, que sería 0,6 menos X. Y este potencial tiene que ser 0. Bueno, voy a dejar K porque al final K se va, ¿de acuerdo? Es decir, podemos dividir todo entre K. Y aquí sí que te voy a poner porque esto es un escalar, aquí sí que hay que poner el signo. ¿Vale? Y aquí 0,6 menos X. Bueno, puedo dividir todo entre K, con lo cual K se va. ¿Vale? También podría hacer otra simplificación, que es dividir todo entre 10 elevado a menos 6, o multiplicar todo por 10 elevado a 6, me da lo mismo, con lo cual me quedaría esto más sencillo, más, menos, menos, y quedaría menos 1, perdón, ya he llevado el menos fuera, y esta sería la ecuación que hay que resolver. Denominador común, X por 0,6 menos X, y ahora es 3 por 0,6 menos X, menos X. Esto pasaría aquí multiplicando por 0, y tendría 1,8 menos 3X menos X igual 0. X entonces saldría 1,8 entre 4, que son 0,45 metros. Ya está. Bueno, pues vamos a poner el siguiente, el de vectores. Bien, la fuerza F1, como veis en el dibujo, tiene dirección vertical hacia arriba, luego entonces vectorialmente F1 sería 25J, ¿vale? F2
tiene la dirección del eje X, va hacia la derecha, sería positiva, sería 56i. Y ahora vamos a ver F3. Voy a hacer aquí un dibujito. Estos son 60 grados, pero estos 60 grados estarían medidos, tener cuidado con esto, con los signos, ¿vale? Porque si lo hacéis con la calculadora y metéis el de 60 grados, el seno y el coseno, pues van a salir positivos. Y aquí, como veis, la componente I de la fuerza F3, que sería esta, ¿vale? Que sería lo mismo que esto, es positivo, pero la componente X es negativo. Entonces eso en la calculadora no va a dar. ¿Por qué? Pues porque estamos cogiendo un ángulo incorrecto 60, ¿vale? El ángulo correcto para meter en la calculadora sería 120. Y entonces sí, nos saldría la Y positiva y la X negativa, ¿de acuerdo? Pero bueno, tampoco hace falta, porque como se ve en el dibujo hacia dónde van, pues yo voy a calcular el módulo, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, lo voy a hacer con 60, ¿vale? Voy a borrar esto que acabo de poner aquí. Bien, el seno de 60, según se ve en el dibujo, esto sería F3i, ¿no? Cateto opuesto, F3i partido por hipotenusa, que es F3. Luego F3i sería F3 por el seno de 60, ¿de acuerdo? Que esto da 25,98. Voy a aproximar a 26. Y el coseno de 60 pues sería F3x partido por F3. Que esto da 15. Y ahora sí ponemos el signo. Al ponerle el vector fuerza F3, vemos que la componente X tiene sentido negativo, ¿no? Entonces ahora sí ponemos el signo. 26i, perdón. A ver. Más 15j. Pues ya está. Ahora vamos a ver la fuerza total, que sería la suma de las tres. Más esto que acabamos de poner. Y ahora vamos a sumar las componentes. Por un lado, las componentes X serían estas dos. Sería 56 menos 26. Ah, no, que aquí me he equivocado, perdón. Esto está al revés. La X es 15 y la Y son 26. Sería 56 menos 15, 21. 41. Vaya, tarde que llevo. Y la J, 51. Pues ya está. Ahora el módulo. Sería la raíz cuadrada de 41 al cuadrado más 51 al cuadrado. Y estos son 65,44 newton. Ahora vamos a calcular el ángulo. El ángulo, bueno, pues si representásemos la fuerza total tendría la componente I, 41,
la componente X, perdón, la componente X 41, la componente Y 51, bueno, aproximadamente, ¿no? Y este ángulo, la tangente yo pongo, soy de la vieja escuela, pongo TG, ¿vale? Pero se puede poner TAN. La tangente del ángulo sería igual a la componente Y de la fuerza total partido por la componente X. Entonces el ángulo es la inversa. ¿De acuerdo? Entonces se hace con la calculadora apretando al inverso de tangente. Haciéndolo así sale el ángulo 51,2 grados. Pues ya está. Bueno, vamos a por el último. Este también lo han puesto ya algunas veces. Ahora preguntan otra cosa, pero es un motor que tiene una potencia de 5 caballos de vapor. Lo primero que vamos a hacer es pasar esta potencia a vatios. Un caballo de vapor, yo creo que esto lo tendrían que decir, pero bueno, no creo que tengáis que saber esto. Son 735 vatios. Esta es la potencia, y lo que hace este motor es subir agua hasta un depósito a 50 metros. Entonces el trabajo que realiza es el producto del peso del agua por la altura. Vamos a calcular el peso del agua. El peso del agua es la masa de agua por G, y la masa de agua es la densidad por el volumen. Entonces vamos a ir de abajo arriba. Densidad 1000, volumen 189. Estos son 189.000 kilogramos. Lo multiplicamos por G, que es 9,8, y nos da esto en newton. Y lo multiplicamos esto por 50 metros, y nos dan estos julios. ¿De acuerdo? Como no hay pérdidas, toda la potencia se emplea en hacer este trabajo de subida. ¿De acuerdo? Entonces ahora aplicamos potencia, es trabajo partido por tiempo. Luego el tiempo es trabajo partido por potencia. Y esto da 25.200 segundos, que lo dividimos entre 3.600 y nos da 7 horas exactas. Bueno, pues tampoco era muy complicadillo. Ya está resuelto el examen. Hasta luego.